por estar aquí. Como les había comentado anteriormente, iba a tomar una pausa hasta más o menos el día sábado, ayer, pero justamente por internet no pude transmitir. Así que hoy día estoy retomando, gracias a quienes me escribieron por interno preguntándome por qué no estaba haciéndolos en vivo, pero en realidad había hartas cosas que resolver de fin de año, junto con la energía de este año que fue bastante potente, entonces hubo bastante movimiento en todas las áreas. Por ahí vamos a ir después conversando cómo están ustedes en ese sentido. Y hoy día hay que de alguna forma sintetiza los anteriores. eh, y hoy día voy a querer comenzar ya directo por los mensajes porque el primero es larguito. Después vamos a hacer una reflexión profunda del mensaje que nos deja también el Maestro Jesús, porque le pregunté al guardián cuál era la esencia más profunda del mensaje que había venido a dejar el Maestro. Y ahí él me transmite un mensaje que realmente ese sí que es largo, con mucha información, pero me gustaría acá entregar la síntesis, la médula del mensaje, porque creo que nos va a servir para transitar este año y hacer una apertura de conciencia. Bueno, ahí ya se están sumando. Rosana, bienvenida Rosana, desde Córdoba, un gusto. Grisel León, un saludo para ti también. Feliz año para todos ustedes, que sea de mucha expansión de conciencia, que es lo que vamos a hablar hoy día después de los mensajes, que podamos romper todas esas estructuras y tener una conexión más amplia con nuestra verdadera esencia. Saludos por acá también por Instagram, a Pablo, Natoxa, Mónica, Rosa del Campo, Joani, a todos y cada uno de los presentes, gracias por estar acá en este momento. Aquí en Chile son las 1:30. Como les explicaba, estamos con una alerta roja por incendio, hace un calor tremendo, unos 35 grados, por lo que puede ser, por favor no se preocupen, que internet tenga fluctuaciones. Se puede perder un poquito el contacto y después volver, pero hasta ahora está funcionando todo bien, porque además creo que a esta hora del almuerzo, como están todos ocupados, nadie está usando internet, vamos a suponer que es así. Eh, Así que eso. Vamos entonces comenzando por los mensajes y ahí después vamos conversando. Este mensaje fue recibido por Sibalón. Ustedes ya conocen a Sibalón, Sibalón y Silene, quien es la persona que me contactó con mi guardián. Esa es su labor aquí, acá en la Tierra en este momento, hacer la conexión de las semillas estelares y de los servidores voluntarios con sus familias estelares para que empiecen a trabajar en conjunto y a activar su real naturaleza, activar sus dones y realizar la misión que cada uno tiene específicamente en este tiempo de transición planetaria. Despertar me dice, estoy cocinando, pero no puedo dejar de escucharte, gracias. Quede bueno el alimento, con mucho amor entonces. Eh, bueno, y él hace una síntesis un poquito de lo que está recibiendo. Me gustaría leérselo porque es también lo que me transmite a mí el guardián. Está totalmente en coherencia. También convidarlos, que a veces se me olvida, que además de ver nuestras redes, que está toda la información en mensajes de Sirius, tanto YouTube como Instagram, Telegram, etcétera, sigan también la página de ellos, que es Contactos en Ascensión en Facebook. Está en portugués, pero Facebook traduce relativamente bien, así que pueden ver los mensajes que son de total relevancia para este momento que estamos viviendo. ¿Ya? Así que sin más dilación me voy a los mensajes porque son larguitos, no quiero tomarles mucho tiempo tampoco y quiero que después hagamos juntos una reflexión. Y dice el mensaje: buscadores, escuchen. Es necesario recordar, por lo tanto, compartiremos algunas informaciones relevantes. Esto viene como un modo de síntesis. Muchos están cuestionando la aparición de síntomas como desánimo, falta de apetito, cansancio, dificultad para dormir, irritabilidad, desconexión con todo,
dolores corporales y ausencia de voluntad para hacer cualquier cosa. Sucede. Desde hace mucho tiempo nos han sido entregadas instrucciones sobre este tiempo y la energía roja. Eso va a ser muy importante. Esta está siendo liberada desde el interior de la Tierra. Son energías densas, negativas, y aquel o aquella que se sintonice con ellas o baje la guardia estará sujeto a estos síntomas. Este es el efecto de la energía roja. También está la aproximación del astro intruso, como ustedes quieran llamarlo. Hercóbulos, como se llama en portugués, planeta chupón, en fin, planeta X, planeta rojo, pero ya conocidos yo creo que por la mayoría de los que están acá, si no todos, ¿no? Y sus otros nombres también del sistema. Este también influye negativamente en el ser humano y se está acercando cada vez más. Recuerden entonces cuidarse. Como se dijo, no bajen la guardia. Permanezcan atentos a los protocolos. Nada ha cambiado. Los acontecimientos están sucediendo. Observen cómo los terremotos han aumentado considerablemente. Los volcanes, los hundimientos de tierra, las inundaciones con lluvias intensas y vientos fuertes, los mares que retroceden y luego invaden, conflictos, el acuerdo de paz y seguridad. No tardará mucho, estos eventos aumentarán y a continuación tendremos la iluminación de las conciencias o el aviso o flash solar. Lo importante es estar preparados para este momento único. Otra información existente son que existen las plataformas que en el debido tiempo nos auxiliarán en el rescate, la sanación y el amparo. Algunas nos han sido informadas. Plataforma 3 y Atlas. Es una plataforma proveniente de Alpha Centauri, del planeta Metaria. Permanecerá anclada en los anillos de Saturno y cuando esta humanidad más lo necesite, auxiliará a los elegidos. Se nos informó que, al acercarse más, emanará una corriente de concordancia vibracional. Por ello, estos deben mantenerse equilibrados, buscar armonizarse, realizar baños de limpieza, escuchar frecuencias adecuadas y beber el agua imantada ya transmitida por los maestros instructores de contactos en ascensión. Luego nos menciona las otras plataformas. Plataforma Estela Maris es la plataforma mariana de aquellos que siempre han estado vinculados con la amada Madre María. Plataforma Gran Pájaro es la plataforma del amado Maestro Jesús y también está relacionada con los cristianos. Plataforma Buda Sativa es la plataforma de los descendientes de los sirianos. Su mayor localización está en la India. Plataforma Nueva Jerusalén es la plataforma de los judíos. Es necesario comprender que los maestros y comandantes, que así lo son, organizan a la humanidad de manera perfecta para que no haya conflictos, pues el hecho de ir a las plataformas no sustrae quiénes somos ni el nivel de nuestra conciencia. Pedimos que lean y relean este informativo. No se involucren en conflictos. No busquen ver ni asociarse con desarmonías, sean cuales sean, pues esto es lo que fácilmente nos lleva a desconectarnos de lo divino. El momento es delicado y cuanto más se acerquen los eventos, más energías discordantes nos oprimirán. Sabiendo esto, actúen con cautela. Y como siempre se nos dice, son nuestras elecciones las que nos definen. Selene y Sibalón, contactos en ascensión.
Entonces, este es un mensaje muy importante, pues de alguna forma resume todos los años anteriores y nos posiciona eh, con todo lo que viene de aquí en adelante y sobre todo cómo nosotros debemos estar preparados para estos procesos. Entonces, aquí está claramente explicado todo. Y un concepto que yo no lo había tratado, ya me lo había transmitido el guardián, yo lo había escuchado también de otros canales, principalmente de Brasil, ¿no? Uno o dos, porque en realidad han sido pocos los que han hablado de esto, que es muy importante, que es la energía roja. Es una energía que se vincula a seres de una baja frecuencia, como digo yo siempre, nuestros hermanos de la no luz, que está siendo retirada y está siendo limpiada. Entonces eso de alguna forma suben esos efluvios de esta energía y para las personas que están en baja frecuencia o que tienen tendencia al enojo, a la rabia, a la ira o a emociones que de alguna forma están en desarmonía, obviamente que esta energía los va a tomar bastante más profundo. Y es muy probable que también esta energía, más si nosotros entramos en esa frecuencia, nos produzca malestares físicos. Entendiendo aquí que hay un cóctel, por así decirlo, o una receta de cocina, como nuestra amiga acá que está cocinando, de muchas energías que están influyendo en nuestro cuerpo. Las llamaradas solares, hoy en día estamos ya con una llamarada, tenemos un día que para muchos es considerado portal, un día hermoso, 11 del 1, eh, y que siempre en coherencia el sol también comienza a pulsar un poco más fuerte en esas circunstancias, purificando y limpiando aún más y retirando lo que debe ser retirado para que esta energía de luz, este despertar de conciencia se vaya produciendo en todos nosotros. Entonces, así como nosotros a través de estos años hemos ido retirando de nuestro cuerpo emocional, de nuestro campo mental, de nuestro cuerpo físico, de nuestros campos energéticos, muchas densidades, así también nuestro amado planeta Tierra, esta conciencia que nos sostiene a todos nosotros, está haciendo este proceso de depuración. Y es en ese sentido importante tenerlo claro, mantenernos nosotros en una alta frecuencia como hijos de esta conciencia que estamos aquí en este momento encarnado, para ayudar a mantener también la frecuencia total del planeta en un estado de armonía y de paz. Ya no es solo que nos vaya a beneficiar a nosotros estar en paz, sino que inmediatamente estamos haciendo un servicio planetario. Entonces, cuando se preguntan a veces las personas cómo puedo colaborar, cómo puedo estar en servicio, primero que nada, trabajando en uno mismo, estando en paz, estando en armonía. Espero que el mensaje se entienda. Hay bastante información en ese mensaje. Estos son mensajes que en la medida que uno los va escuchando o los va leyendo, yo los subí a Tribu Mensajes de Sirius en Telegram, lo voy a subir también a Facebook por escrito y tal vez también lo deje aquí en los comentarios, ¿ya? Lo voy a dejar pegado ahí fijado para que ustedes lo puedan releer y en la medida que lo van leyendo, la conciencia se va expandiendo y van teniendo una comprensión más profunda de lo que el mensaje nos está transmitiendo. Eh, Igual que un libro, cuando nosotros hacemos una leída rápida en un libro, tenemos una visión amplia, pero si queremos profundizar realmente en el mensaje, debemos darle una releída, ojalá subrayando, tomando notas, focalizándonos en ciertas ideas matrices puntuales. Entonces les dejo ese llamado en relación a este mensaje. Voy a dar una pausita aquí por si hay una pregunta. Y ahí voy a seguir con el otro mensaje cortito que quiero transmitir. ¿Cómo nos encuentras en Telegram? Yo siempre dejo al final de los en vivo, sobre todo en YouTube, en Instagram no sé muy bien cómo hacerlo, pero creo que al principio también están todas nuestras redes.
escribo mensajes de Sirius, pero yo voy a dejar el link directo porque es un grupo que está funcionando de cierta forma como privado, en el sentido de que entre las personas que realmente tienen interés. No es un grupo para ir a hacer un shopping espiritual, ir a mirar ahí un poco qué es lo que está pasando, no. Es un grupo en que se entrega un material para que las personas vayan expandiendo su conciencia, tengan herramientas y además se transmiten ahí en una carpeta específica los mensajes del guardián también. ¿Ya? Eso. Bueno, hasta ahora no llega nada. Entonces vamos a seguir avanzando para que no se nos vaya pasando el tiempo. Y si van a hacer una pregunta de aquí más adelante, por favor pongan en grande la palabra pregunta y a continuación su pregunta para que al final yo pueda retroceder y ver si encuentro sus preguntas y responder un pequeño en breve. Hola Venus Solar, por acá. Me dice, hola Paz, ¿qué plataforma es para Chile? Te agradezco. Mira, acá lo que me están transmitiendo a mí no es que haya una plataforma específica para cada país, sino que más bien hay plataformas muy alineadas con las conciencias que están acá y, y en ese sentido estos hermanos nos están ayudando. Por ejemplo, quienes tenemos familia estelar de Sirius, obviamente vamos a ser de alguna forma recogidos, ayudados por estas plataformas, entendiendo que esto eh, va en directa relación también con el desarrollo de conciencia que nosotros hayamos tenido acá. Y ese desarrollo de conciencia va en directa relación también con nuestro gradiente energético. Entonces nosotros tenemos que mantener una coherencia en nosotros, que lo vamos a hablar un poquito más adelante, para tener el gradiente energético necesario si en algún momento eventualmente ellos necesitan retirarnos. ¿Ya? No es que haya una plataforma para Chile, otra para Argentina, otra para Europa, sino que hay muchas plataformas relacionadas en coherencia vibracional, concordancia vibracional, como me dice el guardián, atentos a lo que está sucediendo acá. Gloria aquí me dice, pregunta, ¿es el cordón montañoso la zona de conexión intraterrena? Gracias. Hay varios lugares en el planeta que tienen esa conexión intraterrena. Yo creo que una de las más activas y donde está yendo mucha gente es en la región de Córdoba, en que ahí hay una conexión hacia la ciudad intraterrena de Erx. Ellos están muy activos. Recuerden ver la información del maestro Trigueiriño. Les recomiendo además que sus mensajes y sus enseñanzas son maravillosas. La creación de comunidades que él hizo en este plano, y todas estas comunidades están activas tanto en Brasil como en Argentina y en otros lugares, ¿no? Buenas tardes, Alan, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá. Entonces es eso, hay varias ciudades intraterrenas, en Brasil hay muchos también. Hoy día justamente estaba escuchando una hermana de allá que estaba hablando de sus contactos con las ciudades intraterrenas que ella ya y sus experiencias, ¿ya? Entonces también tener claro que muchos de los que están aquí en un momento no van a solamente a ir en naves, sino que se van a abrir espacios interdimensionales como ocurre en ERC, por ahí cerca de Capilla del Monte y todo esa Uritorco y todo ese cordón montañoso, ¿no? En que estos seres van a abrir ese espacio para que las personas que están trabajando y que ya están en comunidad puedan de alguna forma ir derivados a esos lugares. Por eso, por eso es importante recalcarlo acá también, para que quede muy claro. Todos los mensajeros eh, están transmitiendo según la información que están recibiendo de sus guías, y cada uno de nosotros, de los que están acá, va a ir sintonizando con la información que resuena más para ellos. Seguramente gran cantidad de los que están acá
tienen una conexión siriana o acturiana, por eso están presentes acá, porque esta información está resonando en sus corazones y de alguna forma les está sirviendo de orientación. También puede ser que hayan otras familias estelares que están también tomando parte de este mensaje para su despertar de conciencia y ir buscando tener también esta conexión interna. Sí, queda grabado siempre, ¿ya? Pregunta acá. ¿En la separación de la paja y del trigo influye la alimentación para el anclaje de los códigos solares en nuestro ADN? Yo te diría que a nosotros, seres humanos, tenemos que aprender a comprendernos como seres holísticos y que somos principalmente en este minuto aquí en nuestros 4 cuerpos inferiores, cuerpo físico, mental, emocional y energético, ¿ya? Y la idea es mantener todos estos cuerpos en armonía y en equilibrio. ¿Cómo se trabaja cada cuerpo? Obviamente que el cuerpo físico a través de una alimentación lo más conectada a la naturaleza, lo más limpia y pura posible. Mucha hidratación, muchas verduras, fruta, frutos secos. eh, si de repente pueden permitirse desintoxicaciones, aunque sea por un día, con jugos naturales, con infusiones también, ir depurando y limpiando el cuerpo. Tratar de consumir lo menos alimentos procesados, eso lo hemos conversado harto en otros en vivo. El campo emocional, observar constantemente qué emociones están surgiendo en mis cuerpos, porque una emoción inmediatamente se va a reflejar también en el cuerpo físico. Por ejemplo, cuando tengo angustia, voy a sentir tal vez una presión en el pecho, quinto chakra cerrado. Ah, cuando tengo miedo, obviamente la adrenalina ahí se dispara. Cuando paso un impacto que me produce rabia, probablemente me va a tomar la espalda baja y así. Entonces, estar también observantes del cuerpo emocional y alimentarlo con cosas que lo nutran y que nos traigan armonía y paz. Lo mismo con el campo mental, estar observando nuestros pensamientos, cómo nos estamos nutriendo, qué estamos viendo en la televisión o en cualquiera de estas redes que hay, que no sean imágenes que nos bajen la frecuencia. Tratemos de escuchar frecuencias que nos ayuden a elevar, como las 528, 936, cuencos tibetanos. Hay tanta cosa que nos va armonizando, mantras también, geometría sagrada. En fin, la alimentación no solo es del cuerpo físico o dejar de consumir una cosa e integrar otra, es mucho más holístico, mucho más completo. Acá voy a la última pregunta antes de seguir con el otro mensaje, porque quiero tocarles un tema que va a ser muy importante para este nuevo ciclo 2026, sino trascendente. Yuriko me dice, buen día, paz querida, buenos días, Yuriko. Pregunta, si uno quiere aprender el tarot, ¿genera buenas o malas energías para uno? Bueno, todo va a depender ahí del propósito, de con qué energía lo estés realizando. Si tú estás trabajando en el tarot como un proceso de autoconocimiento, como interpretando los arcanos con esa maestría que tienen esa enseñanza, generas un espacio en tu hogar que esté protegido, que esté en luz. No lo usas solamente como una herramienta adivinatoria, sino como una herramienta de un proceso evolutivo. Yo creo que obviamente la energía que ese tarot te va a traer es mucho más positiva y te va a ayudar en tu proceso de expansión. Ahora, si tú te vas a instalar en un lugar nada más que con un tarot que haga procesos adivinatorios para así generar recursos, yo creo que hoy en día debemos buscar algo más amplio. Es importante tener ese estado de conciencia, para qué y por qué de cierta forma estamos haciendo las cosas que estamos haciendo, esa autoobservación en conciencia. Y si tenemos una herramienta, usarla siempre para un propósito más elevado. ¿Ya? Eso es lo que te puedo decir, Yuriko. Espero te sirva. Montserrat me dice, ¿es importante saber nuestros orígenes estelares para obtener ayuda de los hermanos? ¿Cómo logramos saberlo?
Sí, yo creo que en este minuto es importante saberlo porque se activa y se abren muchas capas de conciencia. Y además ellos siempre nos van a orientar en el propósito que tenemos en este momento, aquí y ahora. Porque si me preguntan cuál es el propósito de la vida, claro, la primera esencia, vivir la vida, tener experiencia, ir haciendo un desarrollo de conciencia y un proceso evolutivo. Pero además traemos, la mayoría de nosotros, yo creo que casi todos los que están acá, una misión de vida que en este momento se está activando mucho, ¿ya? Entonces ahí sí, puedes buscar en contactos en Ascensión a Cibalón, tratar de hacer un contacto con él y ahí obtener esa información que tú necesitas. Eso. Bueno, vamos a pasar entonces a lo segundo, que es bien importante. Ahora, en este mes de finales de año, de diciembre, como venía Navidad y realmente era necesario buscar un real sentido de lo que la Navidad era y que no se convirtiese en nuestras vidas un momento solamente de acceder a comprar cosas para obsequiar o simplemente de una comida opípera bien preparada, que también está bien porque nos genera ese tiempo de sentarnos a la mesa y mirarnos a los ojos, pero buscando una trascendencia más profunda. Entonces ahí yo le pregunto al guardián, ¿cuál es el verdadero mensaje que vino a traer el Maestro Jesús? O más que verdadero, ¿cuál es el mensaje más profundo? Vamos entonces a abrir este mensaje y tratar de comprenderlo. Cuando Él dice, existen almas reales, ¿qué nos quiere decir? Que existen almas cuya esencia, cuya luz divina, cuyo átomo nos que está acá anclado, provienen de la mónada, provienen de esa esencia divina y que de alguna forma son una partícula divina viviendo en este plano. ¿Y qué es lo que él pide y que lo comunicó mucho a sus discípulos? Develar esa esencia divina en uno mismo, activarla, reconocerla, sentirla, percibirla. Y en la medida en que cada uno de nosotros vaya siendo consciente de esa esencia divina, nosotros vamos pasando a otro estado de conciencia, a ver la realidad de otra forma, a entender nuestro real propósito en este plano. Entonces, por una parte es eso, tener esta develación interna de nuestra esencia, de nuestra energía crística, que cada día se activa más con todos estos procesos. Y por otro lado también, poder de alguna forma eh, develar también energéticamente esta energía en nuestros hermanos, sintonizar con esa frecuencia que otros seres que están acá también tienen. Y una vez que nosotros vayamos comprendiendo esta irradiación de energía crística que está en nosotros y que nos va a ir conectando con personas que están en la misma frecuencia y que también son portadores de esta energía y que están haciendo un servicio y una red de luz en este plano, una red crística, eh, todo este proceso de transición planetaria, esa energía y a la vez estar en conexión con los seres que transitan este plano, que también lo son. Acá algo que voy a simplemente también esbozarlo. No todas las personas, los seres que viven acá, tienen esta energía crística. Hay algo que el guardián llama seres hipotéticos o almas hipotéticas, que estos seres cuando fallecen, desencarnan, dejan esta vestimenta física, simplemente se extinguen, a diferencia de los seres que tienen esta energía crística que cuando dejan este vestido, este traje que traemos acá,
en este plano material, su alma sale y continúa su proceso evolutivo, ya sea para volver a este plano terrestre, a esta conciencia llamada Gaia, o para seguir su proceso evolutivo en otros planos, en otros planetas, o permanecer como servidores también en planos espirituales, ¿ya? Entonces hay que hacer esta distinción. Y el porcentaje de almas que tienen esta energía crística no es tan grande en este plano, pero sí nosotros vamos a aprender a reconocerlo primero en nosotros mismos y luego en quienes nos circundan y tienen esta energía, tienen esta frecuencia. Al mirarlo a los ojos, al sentirlos en el corazón, vamos a sentir también esa energía. Y ese mensaje que nos deja el guardián respecto al mensaje más profundo del Maestro Jesús, que es develar esta frecuencia en nosotros, tomar conciencia de aquello, nos lleva a el proceso que estaremos, que es mi sentir, vivenciando en el 2026, y yo creo que ya se está dando muy rápidamente, que es un proceso de expansión de conciencia, pero un proceso de expansión de conciencia en que todo lo que nosotros traíamos como creencias, como visualización de la realidad, se quiebra, se necesita desarmar para que al romper esta estructura fija en la que estamos encarcelados, podamos abrir y unificar con nuestra esencia más profunda. A este proceso puede sonar un poco abstracto, pero encontré una palabra en español que tal vez lo va a definir y voy a darles el concepto acá. Siempre es bueno irse a la etimología de las palabras, a la filosofía, porque nos entrega muchas herramientas. Por eso el conocimiento también se asocia a la espiritualidad. Pero la espiritualidad solamente con conocimiento o como un paseo, sin una acción concreta, no es realmente espiritualidad. La espiritualidad lleva de la mano la acción concreta. En este caso, por ejemplo, puede ser el servicio de diferentes formas. Entonces voy acá a hablarles un poquito el concepto de esta palabra. Perdón, pero el calor acá es extenuante. La palabra que encontré fue metanoia. ¿Y qué significa metanoia? Viene de meta, que es más allá, y de nous, que es mente y conciencia. Podríamos sintetizar en que el cambio que nace desde adentro. Entonces, ese proceso de metanoia va a ser muy intensificado este año. Es una palabra de origen griego que significa cambio de mente, entendido como una transformación profunda. Ocurre cuando la estructura interna desde la cual miramos la vida se quiebra, cuando el viejo marco mental ya no sirve y hay algo más amplio que comienza a emerger. Y esto no es un ajuste, no es mejorar el ego, no es trascenderlo. Es salir de la conciencia atrapada en el miedo, en el control y la supervivencia. Podríamos sintetizar diciendo que la metanoia es el momento en que la conciencia se desestructura por completo para poder expandirse. No es volver a hacer lo mismo, es nacer a una forma más ampliada de ver, sentir y comprender la vida. Esto que parece algo tan simple va a ser un proceso muy intenso que vamos a vivir en este 2026. Yo creo que muchas de las estructuras internas de nuestro paradigma que teníamos por la educación, ya sea de nuestra ancestralidad, de nuestros padres, la educación que tenemos desde el colegio, universitaria, del sistema, de nuestro propio trabajo, se va a desquebrajar. Y una vez que esta desestructuración completa se realice, no solo en nosotros, sino que también en lo externo, vamos a poder
trascender, ampliar nuestra conciencia y comunicarnos, conectarnos con nuestra mente superior, no con nuestra mente inferior muy relacionada al ego, muy relacionada a la personalidad. Y en la medida en que nosotros logremos esta ampliación de conciencia y esta conexión con nuestra mente superior, acercándonos un poco más a lo que entendemos con el yo soy o nuestra verdadera esencia divina, todo va a ir cambiando en nosotros y en nuestro entorno. Entonces, a prepararse para este proceso porque obviamente va a producir crisis, dudas profundas en cuanto a nuestra vida, a nuestra realidad, a todo lo que nos hemos planteado hasta este momento, y una sensación de derrumbe interno. Pero entender que esto es justamente para que nosotros podamos dar un paso evolutivo mucho mayor, tener una visión mucho más amplia de la vida, trayéndolo siempre a tierra como trato de hacerlo. Vamos a imaginar que durante todo este tiempo hemos sido un pececito en un acuario, en una burbujita, en que nuestro mundo era la alimentación que nos llegaba en el acuario, tal vez el ser que veíamos pasar por afuera, esa agüita que teníamos nada más ahí, y eso sería nuestra existencia. Bueno, en este momento ese acuario se va a quebrar, nos van a sacar de ahí y nos van a llevar al mar, y nuestra conciencia se va a expandir. Vamos a tener una visión mucho más amplia. Entonces es el proceso que en mi sentir profundo estamos comenzando a vivenciar en el 2026. Más allá de los hechos puntuales, de los eventos de la naturaleza, las crisis políticas, educacionales, en fin, sino que esto es mucho más profundo. Y en ese sentido, el llamado a estar en una conexión interna, en un proceso de paz y armonía interna, de autoobservación, de vacuidad, de silencio interno para poder observar toda esa desestructuración interna que va a ir acompañada de la desestructuración externa para poder transitar todo este proceso de una mejor forma. Espero se haya entendido lo que quiero transmitir acá. La invitación siempre es que ustedes también vayan buscando su propia comprensión, busquen en filosofía, busquen en el lenguaje, la palabra metanoia, traten de profundizar, traten de discernir sobre ella, obsérvense si ya este año muchas cosas en su vida nos están desestructurando, partiendo por nuestro propio cuerpo que se está recalibrando, reconfigurando, que está sintiendo mucho. ¿Mm? Ese es el llamado que quisiera dejarles acá. Voy a ver si hay alguna pregunta más. Yo no sé, aquí en Instagram no puedo ver las preguntas, creo que no hay. Acá me dice Claudia si podría profundizar más sobre lo que mencionaste, es decir, los seres hipotéticos. ¿Son seres sin alma? Sí, exactamente, son seres sin alma que fueron creados en este plano por conciencias de no muy elevada frecuencia, pero que cumplen un rol también para nuestro aprendizaje y nuestro proceso evolutivo y nuestro discernimiento. Roliagría 7708 me dice, le quiero contar Paz que yo entré en el 2026 con un colapso y no fue agradable. Bueno, ahí estamos viendo cosas que se tienen que desarmar para que se vaya construyendo algo nuevo. Y muchos de nosotros estamos pasando por eso también. Yo contarles acá que doy clases hace 15 años, más o menos, un poco más, y realmente no he hecho una pausa desde el 2015. Daba clases, bueno, este año hubo un pasar de cuenta del cuerpo, me dijo pausa. Así que en eso estoy un poquito también pausando un poco todo este trabajo que yo venía haciendo con mucho ahínco y mucho ímpetu en mi cuerpo físico, pausándolo, darle un tiempo de restauración para poder seguir ahora tal vez con otro ritmo,
un poquito más pausada, un poquito más en conciencia, porque la actividad que sea que nosotros realizamos, si la estamos realizando constantemente, muchas veces caemos en un poquito en piloto automático y vamos haciendo. Entonces esto fue como retirarse, observar para volver a comenzar desde otro paradigma. Eso, queridos amigos, no sé cuánto tiempo llevamos acá, no traje reloj, pero creo que ya vamos para, sí, como para 1 hora y media. Quedo atenta si hay una pregunta más, 1 o 2 preguntas y ya vamos cerrando. Si quieren consultar sobre este último tema, cómo están sintiendo también este proceso. Yo de cualquier forma siempre después he hecho una revisadita en los comentarios de YouTube. Y ahí en la medida que pueda contesto, o si veo que hay muchas preguntas, recojo todas esas inquietudes y en el próximo en vivo trato de responderlas y dar una respuesta más general para todas las personas. Porque nosotros aprendemos mucho con las preguntas de cada uno de ustedes. Es un aprendizaje para uno y es un aprendizaje para las otras personas también que están escuchando, porque de alguna forma están siendo espejo de procesos que están llevando otras personas. Sí, hermosa palabra, sí. Vale la pena profundizar en ella. De nada, con gusto. Bueno, eso es un poco también el llamado. La espiritualidad no es solo llenarse de conocimientos, leer libros esotéricos, pensar que estoy canalizando, no estoy canalizando, que soy una persona intuitiva, que sé mucho. No, la espiritualidad es llevar eso a la acción. Y una de las acciones más nobles es llevarlo al servicio. En mi caso, el servicio es ser comunicadora, para otro el servicio puede ser cuidar de nuestros hermanos menores, de nuestros animalitos, cuidar los que no estén desvalidos, hacer un servicio ahí tal vez de no solo alimentación, sino de reubicarlo en casas, tratar de hacer eso. Otro servicio que podemos hacer también es en cuanto a la naturaleza, poder hacer talleres para los niños, para que aprendan a ver la naturaleza de otra forma, conocer las aves autóctonas, conocer las especies que tenemos en nuestro entorno, cuidarla, protegerla. En fin, hay mucho servicio que podemos hacer. No todos tenemos el mismo servicio y en ese sentido animarlos a que ustedes ya vayan tomando de alguna forma esa energía porque va a ser muy necesario. Acá una pregunta de Yuriko. ¿Cómo reconocer de manera más clara a esos seres sin alma? Tengo entendido que son la mitad de la humanidad. Sí, no quería dar porcentaje, pero podríamos decir que 1/3 de la humanidad somos esencias de la mónada, por así decirlo, con esta energía crística, ¿ya? Los otros 2/3 se dividen en un tema ahí que es profundo también tocar. ¿Y cómo podemos reconocerlos? Son personas que están muy preocupadas de la materia, muy preocupadas con el éxito económico, alcanzar ciertos niveles, eh, carecen de empatía. Mm, hay varias cosas en su energía que ustedes pueden ir percibiendo. Un ego bastante grande, desmedido, un ánimo y unas ganas de control tremendo, ya sea a través del dinero, ya sea a través de cargo en política, en instituciones. Y la energía de ellos es llevar al control, al manejo de otros, en fin, hay varias cosas que nos llaman la atención y nos podemos dar cuenta inmediatamente. Yo diría que son como un poco el contrario de la energía de los seres que están en servicio y crísticos, ¿no? Ahí se dan cuenta ustedes. Aquí Pablo Aliaga me dice, ¿por qué razón nosotros deberíamos viajar o vivir en Capilla del Monte? No, no, Pablo, no es ese el mensaje. Eh, Nosotros primero que nada debemos viajar a nuestro interior. Ese es el viaje más grande y más profundo. Conócete a ti mismo y conocerás el mundo, conocerás todo. Primero el viaje interior.
no es necesario estar en un lugar tan específico. Claro, claro que sí hay en estos